bien, ¿verdad? Entonces vamos a tratar más de hacerlo de forma pues, concisa. He tratado pues, lo más relevante en base a este tema que nos ha tocado exponer el día de hoy, ¿ya? Que es instrumental quirúrgico. Pero es un tema bastante amplio, pero como les digo, pues he tratado de tratar lo más útil para ustedes, ¿no? Esperemos que les sirva y sobre todo que tal vez hayan venido revisando un poquito del tema, entonces así es que se hace el seguimiento y se entiende mejor, ¿no? Bueno, entonces como en cualquier tipo de profesión, ¿no? Por ejemplo, un profesional mecánico, un carpintero, hasta los albañiles disponen de herramientas, ¿no? Un arsenal de instrumentos para pues, realizar su trabajo, ¿no? Entonces no es distinto con un cirujano, por ejemplo, ¿no? Entonces el cirujano tiene que disponer de todas sus herramientas para realizar un trabajo, en este caso pues las maniobras quirúrgicas que van a ser básicas y específicas en algunos casos, pues de manera precisa, ¿no? Con precisión, como dice la diapositiva, que nos asegure una adecuada destreza a la hora de estar realizando estas maniobras quirúrgicas y sobre todo pues que nos ayude con la rapidez en una cirugía, ¿no? Que es muy importante, ya que pues prolongar un acto quirúrgico eso significa bastante riesgo para el paciente, ¿no? En cuanto a fenómenos tromboembólicos, pueden incluso hacer úlceras por decúbito a algunos pacientes cuando la cirugía es muy prolongada, ¿no? Entonces, pues este tipo de instrumental, este arsenal quirúrgico va a estar diseñado técnica y científicamente para maniobrarse durante el acto quirúrgico, ¿no? Esto ha ido evolucionando a medida que ha ido transcurriendo pues, las cirugías, ¿no? En la historia. Las primeras cirugías, por ejemplo, pues las tijeras, una tijera de Metzenbauer, una tijera de Mayo, se utilizaba para cortar todo prácticamente, ¿no? Cortar desde tejidos nobles hasta cortar pues, hilos de sutura, cortar telas, o sea, con una o dos tijeras se hacía todo el acto quirúrgico básicamente, ¿no? Pero ahora en la actualidad se han ido diseñando una serie de tijeras que ya son específicas a los tejidos, por ejemplo, y tijeras ya pues más específicas que cortan material, ¿no? Entonces, está diseñado de acuerdo a la especialidad, como les digo. Entonces, las aleaciones de metal en las que están construidas estos instrumentos o este instrumental quirúrgico, pues tienen que ser bastante resistentes, ¿no? Ya que van a estar sometidos, por ejemplo, a líquidos corporales, ¿no? Que muchas veces pueden llegar a ser ácidos, como el líquido estomacal, el líquido pancreático, la sangre, las soluciones antisépticas para realizar la desinfección de este instrumental también que puede corroer en algún momento, ¿no? Entonces, tiene que ser pues, un metal bastante resistente, ¿no? Incluso pues, tiene que soportar temperaturas altas, ya que este instrumental es reutilizable y tiene que ser sometido a un método de esterilización, ¿no? Básicamente, pues el instrumental así metálico se esteriliza en los hornos del Pasteur, en el Pupinel, por ejemplo, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ver las respectivas prácticas, ¿ya? Entonces, tiene que ser un material bastante resistente, como pueden ver, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de material para su confección, ¿no? Pueden estar construidos de titanio, de tungsteno, titanio, oro, plata, pueden haber combinaciones de varios de estos metales y la mayoría del instrumental quirúrgico va a estar hecho de acero inoxidable, ¿no? Entonces es una característica muy importante. Existen diferentes clasificaciones para poder agrupar a este instrumental quirúrgico, ¿ya? Una clasificación bastante simple es esta que les presento a continuación, que clasifica en tres grupos, ¿no? De acuerdo a la prensa, a la función de prensión que realizan las pinzas del instrumental en los tejidos, pueden ser pinzas traumáticas, por ejemplo, ¿no? Cuando están dotadas en la punta, como pueden ver acá en esta pinza, de aserraduras o dientes en este caso, ¿no? Es una pinza coche, por ejemplo, ¿no? Que tiene una dentadura en su punta, entonces nos sirve para agarrar tejidos fuertes, puede ser aponeurosis, fascias. Entonces es un instrumental o una pinza traumática, ¿no? Traumática. Con este tipo de pinzas, por ejemplo, pues está contraindicado agarrar estructuras vasculares, por ejemplo, ¿no? O agarrar intestino con este tipo de pinzas, pues está contraindicado, ¿no? Tiene su función específica para tejidos fuertes. Y una pinza de toda la función de prensa atraumática, o sea que no ejerce ningún trauma
trauma sobre el tejido en el que vamos a estar trabajando, pues sería una pinza, por ejemplo, una pinza anatómica, ¿no? Que tiene sí sus escotaduras, tiene sus ramificaciones con estrías, pero estas estrías son bastante finas que nos permite solo el agarre, no así un trauma sobre el tejido, ¿no? Entonces, esa característica, ese es el primer grupo, por ejemplo, ¿no? Según el acto quirúrgico, ¿no? Según las maniobras quirúrgicas que vayamos realizando durante la cirugía, se puede dividir en instrumentos cortantes, por ejemplo, ¿no? Aquí entrarían ya el bisturí, puede entrar el bisturí eléctrico, por ejemplo, están las tijeras, ¿no? El material cortante. Tenemos el grupo de los instrumentos hemostáticos, ¿no? Como son las pinzas Kelly, las pinzas Mosquito, las pinzas Moynihan, por ejemplo, que nos aseguran una hemostasia durante el acto quirúrgico, ¿no? Nos ayudan a tomar vasos y posterior a ello, pues efectuar ya una hemostasia, bien sea temporal o bien sea definitiva, mediante ligadura o coagulación, ¿no? Tenemos en este grupo también el grupo de instrumental de síntesis, por ejemplo, ¿no? Que corresponde a los portagujas, a las agujas mismas también, ¿no? Que nos pues, van a servir para separar los tejidos que hemos incidido. En este caso, pues todo lo que hemos cortado se tiene que volver a separar, ¿no? Entonces ahí actúan los instrumentos de síntesis, por ejemplo. Según la técnica quirúrgica especializada, pues los instrumentales se pueden dividir en instrumental específico y no específico, ¿no? O inespecífico. Los no específicos son los instrumentos, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Tenemos una pinza Kelly, una pinza Moynihan, por ejemplo, que nos van a ayudar a hacer la disección de los planos que vayamos a incidir. Esto quiere decir que pues, estas pinzas se pueden usar tanto en cirugía general, en cirugía ginecológica, en cirugía traumatológica. No es específica para una especialidad, ¿no? Se utiliza para un tiempo concreto, pero no es específica de una especialidad. No así una pinza Zalda, por ejemplo, que tenemos acá, con una oliva en su punta, con diferentes angulaciones, que nos permite la exploración de las vías biliares, por ejemplo, en una cirugía de vesícula biliar y de vías biliares, ¿no? Entonces, esta pinza sí es diseñada específicamente para pues, abordar la vía biliar, ¿no? Entonces, eso es una clasificación bastante sencilla, ¿no? Del instrumental. Otro tipo de clasificación, por ejemplo, es por la estructura, por la estructura y la construcción del instrumental, ¿no? Tenemos de dos tipos, una de tipo elástico y otra de tipo cremallera, ¿no? La de tipo elástico, como pueden ver, ahí corresponden pues, las pinzas anatómicas, las pinzas quirúrgicas, entonces no está dotada de anillos, ¿no? Entonces tiene un mango, por ejemplo, de sujeción, una superficie de sujeción ahí jugada, por ejemplo, como pueden ver acá. Entonces la característica de este instrumental es pues que las mandíbulas o las ramas se cierran con la fuerza del cirujano, ¿no? El cirujano tiene que ejercer una fuerza para cerrar estas ramas. Y una vez que el cirujano deja de ejercer esa fuerza, pues el instrumental vuelve a su posición inicial, ¿no? Entonces, de tipo elástico. En cambio, el instrumental de cremallera va a disponer de una serie de dientes, ¿no? Una serie de dientes cerca del anillo, ¿no? Esta es la cremallera. Esta es la cremallera, ¿no? Entonces, un sistema de dientes que está dispuesto en hileras, ¿no? Pueden ser de 3 hileras, 4 hileras, a veces hasta más, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir ajustar la presión sobre el tejido en el que vamos a estar trabajando, ¿ya? Desde una presión leve, vamos a decirlo, hasta una presión pues bastante fuerte, ¿no? Entonces, se le puede ejercer esta presión de forma gradual, ¿no? A medida que vaya requiriendo el cirujano. Entonces, esta pinza de cremallera nos va a permitir fijar en una sola posición la pinza, por ejemplo, ¿no? Y que no se mueva. Entonces, muy útil este tipo de instrumental con cremallera, ¿no? Bueno, tenemos que conocer, es muy importante, las partes que tiene un instrumental quirúrgico, ¿no? Vamos desde las anillas, por ejemplo, ¿no? Tenemos las anillas, tenemos la cremallera, tenemos el mango o la rama, que este va a determinar la longitud en sí del instrumental, ¿ya? Tenemos la caja de trabas o articulación, ¿no? Que enseguida vamos a ver las características de cada parte del instrumental también.
tenemos las mandíbulas y tenemos una punta. ¿Ya? Y la punta que va a variar de acuerdo a la pinza, de acuerdo a la función que se le otorgue también. Entonces es muy importante conocer estas partes, ¿no? Porque a la hora de estar realizando un acto quirúrgico, bien sea una cirugía menor, por ejemplo, que ustedes seguramente en algún momento van a realizar, puede haber deterioro en algún instrumental, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros identificar y dar parte, por ejemplo, ¿no? A la instrumentista. Está fallando acá en la articulación de la pinza, la cremallera está mal, está desgastada, pues tenemos que saber el denominativo de las partes, ¿no? Entonces es muy importante con esa finalidad conocer las partes, ¿no? De igual forma las pinzas elásticas y las tijeras tienen también sus partes, ¿no? En cuanto a las tijeras no hay mucho cambio, salvo las hojas, ¿no? Tiene dos hojas que pues ahí corresponde el filo para realizar el corte y la punta que también puede variar, ¿ya? Puede ser angulada, puede ser recta, puede estar pues, adicionada una oliva para proteger los filos subyacentes, pero lo demás es igual, ¿no? Tiene una articulación, ramas, anillos, ¿no? Las tijeras, por ejemplo, pues no están provistas de cremallera, ¿no? No tiene sentido poner cremallera a una tijera, ¿no? Después tenemos las pinzas elásticas, el mango en el extremo proximal, las dos ramas que cuando confluyen conforman un vértice, una superficie de sujeción, como pueden ver, rugosa o estriada, para que no resbale el instrumental, ¿no? A la hora de estar haciendo su manipulación. Tenemos las ramas, tenemos las mandíbulas hacia la punta y la punta como tal, ¿no? Entonces las mandíbulas y la punta son lo que va a variar en las pinzas, ¿no? De acuerdo a la dirección de sus estriaciones y a las características de las puntas, ¿no? Que pueden ser dentadas, aserradas, pueden ser lisas únicamente, ¿no? Entonces las puntas van a componer el extremo de un instrumento, ¿no? Entonces cuando el instrumento está cerrado, estas deben quedar estrechamente aproximadas, salvo algunos casos, ¿no? Cuando vayamos a manipular estructuras vasculares, tejido intestinal, por ejemplo, no, ese cierre no va a ser hermético, no va a ser completo, porque en esos casos pues estaríamos lesionando, por ejemplo, los tejidos, ¿no? Entonces de esa forma, pues las puntas, como decía, son de diferente forma. Acá tenemos con estrías, por ejemplo, allá hablando de la punta y de la mandíbula, ¿no? Las estriaciones pueden ser transversales, pueden ser longitudinales, ¿no? Pueden ser las puntas con dientes, ¿no? Un solo diente, dos dientes o más dientes todavía, ¿no? Las pinzas de cocodrilo, por ejemplo, con múltiples dientes. Entonces estas pinzas con estrías longitudinales comúnmente son pues para agarrar tejido vascular, ¿ya? No permite un cierre hermético, como les digo, no es un cierre completo, eso le brinda protección a las estructuras vasculares e intestinales también, ¿no? No así las pinzas con dientes, que sí requieren de un cierre hermético fuerte, ya que pues vamos a agarrar también tejidos bastante fuertes, ¿no? Y de igual forma las estriaciones como les mencionaba, ¿no? Entonces la caja de traba o articulación es como una bisagra del instrumental. Eso nos va a permitir modular la apertura de nuestra pinza, ¿no? Entonces podemos modular la apertura mediante la caja de trabas, ¿no? Abrir un poco, como digo, con poco espacio hasta una apertura máxima, ¿no? El mango de las ramas, que va a ser el área entre la caja de trabas y las anillas, que nos va a determinar la longitud del instrumental, ¿no? Instrumental de ramas cortas para trabajar en superficie, ¿no? En la piel, tejido celular subcutáneo, músculo. Instrumental de rama larga para trabajar ya en cavidades, ¿no? Cavidad torácica, cavidad abdominal. Entonces, muy importante las ramas, ¿no? Lo que nos va a determinar la longitud. La cremallera, que nos va a permitir que el instrumento se fije en una sola posición. Las anillas, que va a ser el elemento que sirve para sujetar, ¿no? El cirujano va a colocar los dedos tanto pulgar y anular en las anillas para poder manipular el instrumento. En cuanto al bisturí, por ejemplo, pues va a disponer de únicamente dos partes, ¿ya? Como pueden ver en el esquema. Tiene un mango y tiene una hoja recambiable, ¿no? Una hoja desechable. Este es el mango, son de diferentes tipos, diferentes longitudes, como pueden ver, y las hojas que son recambiables, ¿no? Y desechables.
Entonces, pues ya teniendo en cuenta estas características, estas partes de los instrumentales, tenemos que aprender cómo es una adecuada manipulación de todo este instrumental, ¿no? Con referencia al bisturí, por ejemplo, hay 4 modos de usar o de agarrar el bisturí, como pueden ver en el esquema, ¿no? Estas dos primeras gráficas, estos dos primeros esquemas, por ejemplo, como un cuchillo de mesa, ¿no? Que no es un cuchillo de mesa, ¿no? Para cortar la carne. Entonces, es lo mismo, ¿no? Esa forma de agarre. Como arco de violín, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas dos formas nos sirven para hacer incisiones en planos superficiales, en piernas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos permite hacer, pues, incisiones amplias, sobre todo la de arco de violín. Cuando tenemos que hacer laparotomías o toracotomías amplias, tenemos que usar el bisturí en esa forma, ¿no? Y ya cuando vayamos a hacer, pues, incisiones o cortes más precisos en profundidad, que van a ser cortes prácticamente de milímetros, pues tenemos que agarrar el bisturí en forma de lápiz o como grafo, ¿ya? Son para incisiones profundas, precisas, pequeñas. Entonces, esa es la forma de agarrar, ¿no? Entonces, las pinzas con cremallera y con anillas se toman de la siguiente forma, ¿no? Como está en el esquema, como decía, las anillas deben estar, pues, engarzadas el dedo pulgar y el dedo anular, ¿no? Y el dedo índice es el que va a guiar la dirección y prácticamente, pues, la funcionalidad y la especificidad del movimiento, ¿no? A la hora de hacer la maniobra quirúrgica. De igual forma, las tijeras también se agarran de la misma forma, con el índice guiando, como les digo, el movimiento, ¿no? Esto nos va a dar la precisión en el corte, ¿no? Entonces, muy importante la forma de agarre, de sujeción del instrumental, ¿ya? No es agarrar por agarrar, ¿ya? Por si acaso tienen que agarrar de esa forma, ¿no? Las pinzas elásticas se agarran como lápices, ¿no? Como lapicito o como palillos de comida china, ¿no? Entre el anular, el índice y el pulgar, ¿no? Tomando en cuenta siempre que es el índice el que va a guiar la precisión del movimiento, ¿no? Entonces, esas son las formas de agarre y sujeción, ¿no? Ahora, otra forma de clasificar al instrumental quirúrgico ha sido por instrumentos pasivos y activos, ¿ya? Instrumentos pasivos son los instrumentos, pues, se usan para determinada función, pero que no son específicos de esa función. O sea, vale decir que una pinza anatómica o una pinza con diente, de retorno quirúrgica, la podemos usar para la síntesis, ¿no? O sea, coadyuva con la síntesis, nos ayuda a agarrar, a sostener los tejidos, pero no está haciendo como tal la síntesis, o sea, no está suturando la pinza, ¿no? Nos ayuda en el agarre. O sea, es un instrumento pasivo, ¿no? De igual forma, ese instrumental de agarre nos puede servir para agarrar tejidos y proceder con la disección, por ejemplo, ¿no? Entonces es un instrumento pasivo. En cambio, un instrumento activo es el que está diseñado netamente para esa función, ¿no? O sea, vale decir, un portagujas está diseñado para hacer sutura, ¿no? Después tenemos un bisturí que va a ser un elemento activo de la diéresis, o sea, el corte, ¿no? Entonces, esa es otra clasificación que tiene el instrumental quirúrgico también, ¿ya? En instrumentos activos e instrumentos pasivos, ¿ya? Y la clasificación, pues, más usada mundialmente, pues es la clasificación por grupos funcionales, como pueden ver, ¿no? Hay 9 grupos. Entonces tenemos el primer grupo con instrumentos de aislamiento y fijación, un segundo grupo con instrumentos de diéresis, un tercer grupo con instrumentos de disección, el cuarto grupo de prevención, quinto grupo de hemostasia, el sexto grupo de exploración y medición, un séptimo grupo de exposición y separación, tenemos los instrumentos de síntesis y los instrumentos que no pueden ser englobados en ninguna de estos otros grupos y son, pues, catalogados como especiales, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando, como les decía, el instrumental más usado en cirugías, pues, estándar, ¿no? En cirugías generales, en cirugía general, ginecológica, traumatológica, neurocirugía, o sea, el instrumental más básico, ¿ya? Hablando de instrumental, pues, se han leído tal vez un poco, hay más de 5.000 tipos de instrumental, ¿no? Entonces, tratar de hablar de cada uno de ellos es muy moroso, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a instrumentos de aislamiento y fijación,
son las pinzas que van a delimitar el campo operatorio, ¿no? Nos van a ayudar a fijar los campos, como pueden ver, ¿no? Una vez que el paciente ingresa a quirófano, por ejemplo, en cirugía de abdomen, hacemos la asepsia, la antisepsia de la región operatoria y tenemos que colocar los campos operatorios, ¿no? Entonces, estos campos operatorios van a estar fijados a través de pinzas de campo, así se llaman, ¿ya? Pinzas de campo de aislamiento, que son estas básicamente, ¿no? Las más usadas. La más usada va a ser la pinza para campo, ¿no? Como pueden ver, dispone de cremallera para dejarlo en un sitio fijo y en la punta pues tiene una terminación aguda, ¿no? Con punta. Entonces, esta punta se entrecruza cuando la cesamos y pues atraviesa la tela del campo y se queda en una sola posición, ¿no? Con eso fijamos el campo operatorio. De la misma forma, las pinzas de Kirkinson-Jones, cuya diferencia pues es de que es una pinza elástica, ¿no? En su posición original ya está cerrada esta pinza, ¿no? Ya está entrecruzada sus puntas. Una vez que nosotros ejercemos la fuerza es que se va a abrir, entonces así abierta pinzamos hacia el campo operatorio, soltamos la fuerza, entonces automáticamente esta va a quedar fijando el campo operatorio, ¿no? La pinza de Doyen, que tiene similares características, pero ya tiene más dentaduras, vamos a decir, ¿no? 2 a 3 filas de dientes con puntas afiladas y tiene una argolla al final, ¿no? Para su manipulación, ¿no? Es una pinza elástica, ¿no? Pinzas de campo, ¿ya? En cuanto a los instrumentos de diéresis, pues el principal instrumento del que vamos a disponer es el bisturí, ¿no? En este caso, el mango de bisturí y las diferentes hojas con diferentes tamaños y características, ¿no? Como pueden ver, los mangos de bisturí más utilizados van a ser el 3 y el 4, ¿no? Entonces, para planos, como les digo, superficiales, han visto que son mangos cortos, y tenemos el 3L y el 4L, cuyos mangos son más largos, ¿no? Para incidir o hacer cortes en profundidad, ¿no? Cavidad abdominal, torácica. Y disponemos de otro tipo de mangos también de otras medidas, ¿no? Hay un 5, hay un 7, hay un 8, que va a variar, pues la longitud es mayor, ¿no? Más larga. Entonces tenemos las hojas de bisturí, ¿no? Con diferentes características. Por ejemplo, una hoja número 10 para incidir piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? Las hojas con las que iniciamos básicamente una cirugía abdominal, una cesárea, por ejemplo, ¿no? Cirugías de hernias, de lipomas, entonces pues nosotros echamos mano de este tipo de hoja de bisturí, número 10. En cirugía laparoscópica, la hoja número 11, ¿no? Para incisiones pequeñas, mínima invasión, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta hoja número 12 que tiene pues una escotadura, ¿no? Es una escotadura que tiene el filo que nos sirve para la toma de biopsias, por ejemplo, ¿no? Y bisturís con punta ya más fina, por ejemplo una 15, para hacer incisiones en la región facial, por ejemplo, ¿no? En párpados, en la cara, ¿no? Básicamente incisiones bastante finas para dejar pues la mínima cicatriz en los pacientes, ¿no? Entonces este tipo de hojas de bisturí, por ejemplo, desde la 10 hasta la 18, pues se corresponden al mango número 3, por ejemplo, ¿ya? Y a partir de la 19, 20, 21 hasta la 24 son hojas más gruesas que tienen más o menos esta disposición, esta característica y corresponden al bisturí número 4, ¿ya? Entonces, pero es muy raro su uso, ¿no? Las hojas que más usamos siempre van a ser estas, como les decía, ¿ya? Otro método de sección, de corte, pues es en la actualidad el electrobisturí, por ejemplo, ¿no? Es un método pues bastante útil ya que nos proporciona realizar la maniobra de corte y a la vez también nos puede propiciar una maniobra de coagulación, ¿no? Muy importante. Entonces, este tipo de electrobisturí dispone de este dispositivo que va a hacer el cambio del ciclaje de la energía eléctrica para poder ejercer el corte y la coagulación, ¿no? Entonces tenemos el lápiz, que es el polo negativo prácticamente, con el que va a trabajar el cirujano, y el polo positivo vendría a ser una placa de metal, bueno, no está acá, es una placa de metal que está en contacto en sí con el paciente, ¿ya? Se puede graduar, ¿no? La intensidad
corte y de la coagulación, se puede disponer, digamos, de que si el cirujano no quiere optar por hacer la manipulación manual, se puede hacer la manipulación con pedal, ¿no? Entonces en amarillo, aquí tenemos el botoncito amarillo, es para el corte, y en azul está para la coagulación, ¿ya? Se puede graduar, como les digo, la intensidad, y disponemos de esta punta de lápiz en diferentes longitudes, ¿ya? Tanto para trabajar en superficie como para trabajar en profundidad, ¿no? Como pueden ver, lápices más largos, ¿no? Disponemos de estos lápices con oliva únicamente para realizar hemostasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un electrobisturí, ¿no? Otro tipo de dispositivo también electrónico es el bisturí armónico, por ejemplo, ¿no? Que igual utiliza energía eléctrica. Este sí ya dispone de dos ramas, ¿ya? Con una pinza de agarre. Entonces, a la vez que realiza el agarre en el tejido, se realiza corte y a la vez también coagulación, ¿no? Es un instrumental que tiene que tener también un equipo para poder graduar también la intensidad, se lo puede manipular también con pedal. Es un equipo bastante caro, nos ayuda sobre todo en cirugías bastante complejas para hacer disecciones ya más precisas y apresurar, como les digo, el tiempo quirúrgico, ¿ya? Pero es muy raro los quirófanos que disponen de este bisturí armónico, que sí es de mucha utilidad, ¿ya? Prosiguiendo con los instrumentales de diéresis o de corte, tenemos las tijeras de Mayo, ¿no? Que se asemejan mucho a las tijeras comunes y corrientes que tenemos en casa, ¿no? Son tijeras fuertes, pueden ser tijeras rectas o pueden ser curvas, ¿ya? Comúnmente las tijeras rectas Mayo las utilizamos para cortar, les digo, elementos como hilos de sutura, gasas, alguna tela, algún campo podemos cortar con este tipo de tijeras, ¿ya? Tijeras Mayo rectas. En cambio, las tijeras Mayo curvas las usamos para ya hacer sección en tejidos fuertes, nuevamente como aponeurosis, fascias, tendones, ¿no? Entonces, hay de diferentes longitudes, ¿no? Desde 14.5 centímetros a 17 centímetros, como pueden ver, ¿no? Las puntas son romas, y bueno, esas son las características de las tijeras Mayo, ¿no? Que se usan bastante en cirugía, ¿ya? Otro tipo de tijeras que se usan con bastante frecuencia, las tijeras de Metzenbauer. Entonces son tijeras algo similares a las Mayo, pero vamos a decirlo que son más finas, más delgadas, también pueden ser rectas, también pueden ser curvas. La longitud que pueden alcanzar pues es hasta 20 centímetros, y hay otras que hasta más, ¿no? Pueden ser hasta 28 centímetros, de acuerdo a la profundidad en la que vayamos a trabajar, ¿no? Su filo pues es bastante importante, tiene que ser bien afiladas, y el cierre tiene que ser hermético de sus ramas, las puntas son romas, como les decía, son curvas y pueden ser planas, ¿no? Tijeras de Metzenbauer que nos aseguran una disección de los tejidos mediante abulsión, o sea, vamos a ir separando los tejidos, o podemos hacer el corte mismo, ¿no? Entonces nos ayuda mucho en la disección de los tejidos. Otro tipo de tijeras son las tijeras de Dandy y de Taylor, por ejemplo, ¿no? Como pueden ver, que tienen diferentes angulaciones, y las puntas, pues sobre todo la punta, vamos a decirlo, la punta de abajo, en este caso está dispuesta en una pequeña oliva para proteger el tejido subyacente, ¿no? Para no lesionar el tejido que está por debajo de lo que vamos a cortar. Entonces son tijeras para meninges, por ejemplo, ¿no? Principalmente en neurocirugía se utiliza para cortar dura madre, ¿ya? Tijeras vasculares, por ejemplo, ¿no? Que tienen una terminación pues bastante fina, bastante aguda, ¿no? Tijeras vasculares, por ejemplo, las tijeras de Potts, estas de acá, y las tijeras de Dietrich, ¿no? Tijeras para cortar estructuras vasculares, ¿no? Tenemos las tijeras de retiro de puntos, estas dos primeras. La tijera de Litauer, que tiene una escotadura con un filo, una escotadura bastante pronunciada, casi pues la mitad de una circunferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el retiro de puntos de sutura, ¿no? De piel. Las tijeras de Spencer también, pero ya la escotadura un poco menos pronunciada, ¿no? Pero que está provista de filo y nos ayuda al retiro de puntos. Las tijeras de Lister
que son tijeras fuertes, grandes, que se utiliza básicamente en traumatología o en algunos casos en emergencias también se disponen de estas tijeras que son fuertes y disponen de una oliva en la punta, como pueden ver, ¿no? También esta oliva para proteger la piel que está debajo de la ropa, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de tijeras cortamos vendas, cortamos gasas, cortamos apósitos, vendas de gasas, y en emergencias, como les decía, pues se dispone de esta tijera en casos de pacientes accidentados, ¿no? Pacientes que entran en shock, desmayados, inconscientes, que han venido, digamos, de una colisión múltiple, vamos a decir, tenemos que revisar, no sabemos dónde puedan tener heridas o fracturas de estos pacientes, entonces tenemos que cortar la ropa, ¿no? Cortamos sus chompas, sus poleras, sus pantalones, entonces disponemos de este tipo de tijeras, ¿ya? Las tijeras de Lister, a no olvidarse, ¿ya? Los punzones de Keyes, que es otro instrumental de diéresis, que lo utilizan principalmente los dermatólogos, ¿ya? A la hora de tomar biopsias cutáneas, está dispuesta en un mango en cuya punta se puede pues, adicionar este tipo de olivas, ¿no? O estos punzones prácticamente en diferentes diámetros que nos ayudan a tomar toma de biopsias, o se pueden hacer biopsias excisionales, o sea, sacar todo digamos, el nervo, un lunar medio raro, digamos, que haya decidido extirpar el dermatólogo, lo hace a través de este instrumento, ¿no? Instrumentos de corte de traumatología, de hueso, ¿no? Instrumental bastante fuerte, bastante duro, por ejemplo, los osteótomos, ¿no? A manera de un formón que usan los carpinteros, ¿no? Esto tiene que estar, pues, adicionado de un martillo, ¿no? Para cortar hueso, a manera de gubias también, ¿no? Tenemos las cizallas, ¿no? A manera de alicates, por ejemplo, con una punta bastante filosa para cortar hueso, ¿no? Las gubias, de igual forma, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿no? Entonces, todos estos son osteótomos, básicamente, ¿no? Para cortar hueso, realizar corte en hueso. Para realizar corte o trepanaciones, incisiones en el cráneo, por ejemplo, ¿no? Tenemos el trépano y sus fresas, ¿no? Este es el trépano, que es a manera de un taladro manual, ¿no? Que antes se usaba un taladro manual, y estas son las fresas, ¿no? En diferentes características para poder acceder hacia la cavidad craneal, ¿no? Actualmente, pues esto igual ya no está en mucho uso, actualmente se dispone de taladros prácticamente eléctricos, ¿no? Para poder acceder a la cavidad craneal, ¿no? Otro tipo de instrumental de diéresis son las legras, ¿no? Las legras ginecológicas, la de Doyen, la de Gortet también, ¿no? Entonces son legras a manera de cucharas, donde pues en cirugía ginecológica, después de un aborto espontáneo, después de tener restos placentarios, por ejemplo, en un aborto accidental, pues se puede someter a las pacientes al legrado, ¿no? O raspaje, como decían antes, ¿no? Mediante este tipo de instrumental, ¿no? Las sierras de Chazier, por ejemplo, con diferentes características, ¿no? En sus hojas para realizar amputaciones, ¿no? De miembros superiores, inferiores en cirugía traumatológica. La sierra de Gigli, por ejemplo, que es una cinta, vamos a decirlo así, de acero con dentaduras, dentada, y todos dispositivos de agarre, ¿no? Que produce el corte por fricción de los huesos también, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los instrumentos de disección, ¿no? Estos instrumentos de disección, pues la gran mayoría de ellos son instrumental pasivo, como les decía, no están diseñados específicamente para realizar la disección, pero sí coadyuvan con este fin, ¿no? Entonces, instrumentos de disección, vamos a encontrar varios instrumentos que están catalogados en los otros grupos también, ¿no? Como les decía, las tijeras de Mayo, las tijeras de Metzenbaum, las tijeras anatómicas, las tijeras quirúrgicas, las pinzas anatómicas, las pinzas quirúrgicas, las pinzas con diente, ¿no? Las pinzas de Axel, que son más finas. Entonces, son pinzas que nos van a ayudar en el agarre prácticamente y la disección de los tejidos, ¿no? La pinza de Cushing, como pueden ver, con una angulación que nos va a permitir trabajar en cavidad y para agarrar estructuras bastante nobles, ¿no? Bastante delicadas, como son los uréteres, la vía biliar, puede ayudar a agarrar estructuras vasculares
vasculares. Entonces esa angulación nos permite pues, darnos espacio y no taparnos con la mano, ¿no? Eso es lo que nos facilita bastante, ¿no? Las pinzas de Tutle, por ejemplo, que tienen una oliva en la punta con estriaciones transversales, y la pinza de Duval, que igual tiene una terminación triangular con estrías transversales, que se usan para traccionar, por ejemplo, pulmones, ¿no? Para, a la hora de realizar disección en los pulmones, se usa bastante ese tipo de pinzas, ¿sí? Tenemos las pinzas de Moynihan, que también se usan con bastante frecuencia en cirugía general. Son pinzas similares a las pinzas Kelly, pero las ramas son más largas, ¿ya? Estas nos sirven para trabajar en profundidad, ¿ya? Nos sostienen los tejidos y podemos hacer la disección con las tijeras, ¿no? Las pinzas de Mixter, que son similares a las Moynihan, pero tienen una angulación de 90 grados, ¿no? O sea, son más angulares. Tenemos las pinzas de la Hay, cuyas estriaciones pues, son longitudinales, ¿no? Son pinzas atraumáticas, no generan trauma en el tejido. Se utiliza para cirugía vascular, básicamente, ¿no? Otro grupo, como les iba mencionando, los instrumentos de prevención, ¿no? Entonces aquí también corresponde ya a otras pinzas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la pinza quirúrgica, la anatómica, nuevamente, la pinza de cocodrilo que les había mencionado, la pinza de la Hay que acabamos de ver, las pinzas de coche, por ejemplo, ¿no? Que tienen en su punta un diente, ¿no? Que va a permitir el agarre de tejido fuerte, ¿no? Están provistas de cremallera, ¿no? Pinzas de coche. Las pinzas vasculares, por ejemplo, pinzas de Sapinsky y de Baquet, ¿no? Con estriaciones oblicuas en ambos sentidos, ¿no? Entonces nos permite agarrar estructuras vasculares grandes con este tipo de pinzas, ¿no? O sea, cirugía vascular, por ejemplo, abordando la vena cava superior, vena cava inferior, la aorta misma, ¿no? Podemos tomar con este tipo de pinzas. Este es el instrumental específico para abordar esos órganos, ¿no? Esas estructuras. Los clamps intestinales, que también, ¿no? Tienen la distribución de sus estrías de forma longitudinal, ¿no? O pueden ser oblicuas, ¿no? Pueden ser rectas, pueden ser angulares. Entonces el clamp intestinal no permite un cierre hermético, no permite un cierre completo, sino más bien un cierre parcial para que evitar el sufrimiento de los tejidos en los que estamos trabajando, ¿no? Otro tipo de pinzas de prevención son las pinzas de Alice, por ejemplo, que se usa bastante en apendicectomías, ¿no? A la hora de extirpar el apéndice, pues tomamos el meso del apéndice con este tipo de pinzas, ¿no? Que tienen varias dentaduras finas en su terminación y que propician un agarre firme del meso del apéndice, por ejemplo, ¿no? Las pinzas de Babcock también, que nos sirven para agarrar estructuras, en este caso, viscerales en abdomen, ¿no? Con esto podemos agarrar el estómago, traccionar, agarrar el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Nos sirve para la toma de vejiga, por ejemplo. No es una pinza traumática, es más bien una pinza atraumática, ¿no? Las pinzas de Feste, ¿no? Pinzas con una oliva distal, con estriaciones, o también conocidas como pinzas de aro, ¿no? Pinzas de aro que son bastante utilizadas, ¿no? En cirugía ginecológica, en cirugía general, nos sirve para en cirugía de vesícula biliar, por ejemplo, para agarrar las piedras cuando son bastante grandes, pues agarramos con estas. Cuando pedimos una gasa montada, el instrumentista nos monta la gasa en este tipo de pinzas, ¿ya? Pinzas aro. Los instrumentales de hemostasia, ¿no? Como les mencionaba, la pinza de Kelly, la Kelly que es de las más usadas, ¿no? En una cirugía estándar, que pueden ser Kellys con punta o con mandíbula recta o con mandíbula curva también, ¿no? Las estriaciones transversales y está dotada de cremalleras también, ¿no? De las mismas características, solo que en un tamaño menor, tenemos a las pinzas mosquito, ¿ya? Las mosquito. Y las pinzas de Krille también, que tienen las mismas características, solo que es de mayor longitud, ¿no? Entonces vamos a decir que las pinzas
pinzas mosquito van a ser pues entre 8 a 10 centímetros de longitud, las pinzas Kelly entre unos 12 a 15 centímetros de longitud y las Krille pues hasta 20 centímetros de longitud o a veces hasta más, ¿ya? Pero después la disposición de sus ramas, de todas sus características es igual, ¿no? Tenemos las pinzas coche que ya hemos visto, las características. Tenemos las pinzas Rockster Ochner, que son similares a la coche, solo que son más grandes, ¿no? Esta es de 8 pulgadas, la otra es de 5.5 pulgadas, ¿no? Para abordar tejidos en profundidad, ¿no? Pero las características son las mismas, pueden haber rectas, pueden haber curvas. Las tijeras de P o las pinzas de Pean, que a diferencia de las coches no tienen dientes en la punta, ¿no? Pueden ser igual rectas, pueden ser curvas y son bastante grandes, bastante gruesas, ¿no? Para agarrar tejido pues, bastante ampuloso, vamos a decirlo así, por ejemplo en cirugía intestinal para agarrar el mesenterio, para agarrar el meso del colon, para agarrar el epiplón, etc. Y otras pinzas que están catalogadas en este grupo, también las pinzas nuevamente de Moynihan, la Gel, la pinza de Mixer que hemos visto, las pinzas vasculares de Bakey y Satinsky también, ¿no? Que también corresponden a ese grupo. Entonces, pueden ver que diferente instrumental puede corresponder a diferentes grupos, ¿no? No es algo específico tampoco. Tenemos los instrumentos de exploración, como son la sonda canalada, que tiene un cuerpo que está provisto de una escotadura que nos sirve para ampliar incisiones. Por ejemplo, en el abdomen, y hemos hecho una incisión, resulta que ha estado pequeña, incidimos la piel y para no lesionar los órganos de adentro, pues podemos disponer de esta sonda canalada por donde vamos a realizar el corte protegiendo los tejidos subyacentes, ¿no? Y dispone de un extremo proximal que nos sirve para retraer algún tejido, por ejemplo, de manera de separador, ¿no? Tenemos los rinoscopios, ¿no? Que se utilizan en cirugía de otorrinolaringología para ver los cornetes al interior de las fosas nasales, es de gran utilidad, los rinoscopios. Tenemos los otoscopios para evaluar el conducto auditivo externo, ¿no? También los otorrinos lo utilizan. Está provisto de una luz que nos va a permitir ver al interior, incluso la membrana timpánica, todo, ¿no? Tenemos los laringoscopios que nos van a dar acceso, nos van a permitir hacer cintubaciones orotraqueales, ¿no? Poner los tubos laringios también, ¿no? Entonces, muy importante el laringoscopio, ¿no? Tenemos los anoscopios, ¿no? Estos de acá, que se utilizan en cirugía proctológica, ¿no? A la hora de extirpar hemorroides, a la hora de tratar fístulas anales, a la hora de tratar fisuras anales. Pues tenemos el anoscopio que nos da el campo de visión de esta región, ¿no? Tenemos el espéculo vaginal, ¿no? Que se utiliza en ginecología, ¿no? Como pueden ver, pueden ser metálicos o pueden ser de plástico, ¿no? Estos de plástico prácticamente desechables. Lo bueno de esto es que pueden ser transparentes y nos permite una mejor visión, una mejor evaluación del conducto vaginal, ¿no? Entonces pueden ser de diferentes diámetros y ambos, como les digo, el anoscopio y el espéculo vaginal están provistos de un sistema de fijación, ¿no? Entonces lo puede atornillar y dejar en una sola posición, ¿no? Tenemos las pinzas de Zander, ¿no? Exploración, como les decía, de la vía biliar, ¿no? Con diferente angulación, una oliva que está pues abierta al centro. Esto nos sirve para el agarre de litos, ¿no? De piedras en la vía biliar, ¿no? Pueden ser pequeñas, pueden ser múltiples, pueden ser esféricas, facetadas, qué sé yo. Entonces, con estas pinzas de Zander es que nosotros extraemos, extirpamos esas piedras, ¿no? Los dilatadores de Bates y de Jardin, ¿no? Bates y de Jardin, que tienen olivas de diferente diámetro que nos sirven para igual explorar la vía biliar. Es un instrumental específico para vías biliares, ¿ya? Diferentes diámetros. Este cuerpo es maleable, se lo angula de acuerdo a los requerimientos del cirujano, ¿ya? El cirujano le da la angulación que necesita.
Tenemos los instrumentos de exposición, ¿no? Los separadores, con mano, por ejemplo, los separadores de Boltzmann, que tienen dentaduras, que son atraumáticas en este caso, y los separadores de Faraday, ¿no? Que en ambos lados tienen sus ramas para separar de acuerdo al tejido celular subcutáneo, el grosor de la casita, vamos a decirlo. Hay pues Faradays que son más bajos y otros más altos, ¿no? Entonces estos dos dispositivos son para separar piel y tejido celular subcutáneo, por ejemplo, ¿no? Para trabajar en superficie. Una vez que ya hemos atravesado este plano superficial, accedemos a cavidades, por ejemplo, cavidad abdominal. Entonces ya disponemos de separadores de Zux, por ejemplo. Si el paciente es delgadito o es flaquito, con un separador de Zux se puede exponer la cavidad abdominal. Y los separadores de Toyen, ¿no? Cuando ya pues, requerimos mayor separación, ¿no? Entonces, vale la pena aclarar que estos separadores son separadores activos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que, pues, necesariamente un ayudante tiene que ejercer la fuerza para separar, ¿no? Ahí están jalando los ayudantes, ¿no? Comúnmente el segundo ayudante es el que agarra este instrumental y está ahí exponiendo el campo para que trabaje ahí el cirujano. Son activos, requieren la fuerza de un ayudante, ¿ya? Nuevamente los separadores, ¿no? Entonces, que pueden estar provistos de estas terminaciones, como por ejemplo, pues, para retraer estructuras vasculares, neurales y tendinosas, ¿no? Y para extracción fina, el separador de Boltzmann y el de Sendiller, pues, dos únicos, ¿no? Entonces, para separar piel y tejido celular subcutáneo, ¿no? Los separadores de Faraday, como les decía, habíamos visto una imagen de ello. Los de Mayo Coli, los separadores que son superficiales, así, ¿no? De piel y tejido celular subcutáneo. Y si queremos pues, separar bastante grasa, personas que son pues, obesas prácticamente, con un Faraday cuyas ramas pues, no son muy largas, vamos a decir, pues disponemos de este otro tipo de separadores que son de Richardson, ¿ya? Para separar tejido graso amplio, vamos a decir. Contrario a estos separadores activos, hay otros separadores que son pues autoestáticos, ¿ya? Entonces, no requiere que un ayudante esté ahí traccionando toda la cintilla, se los puede fijar en una sola posición a través de sus dispositivos de fijación, ¿no? Entonces así tenemos estos separadores que son de planos superficiales, por ejemplo, el de Gelpi, Weidander, y tenemos estos separadores de cavidades, ¿no? Como es el Balfour y el Finochetto, ¿no? El Balfour para cavidad abdominal y el Finochetto para cavidad torácica, ¿no? Entonces son separadores ya autoestáticos que no requieren, ¿no? La participación del ayudante. Pues nuevamente el separador de Balfour y el separador de Finochetto, que son los que más se usan, ¿no? Otro instrumental de exposición son las valvas maleables, ¿no? De Gallero. Estas valvas pues, son maleables, se les puede acondicionar de acuerdo al requerimiento del cirujano, ¿no? El cirujano le da la angulación y pues nos sirve mucho para exponer tejidos en profundidad, por ejemplo, ¿no? Queremos abordar el apéndice, entonces ahí se van a ir entremetiendo, por ejemplo, las asas intestinales, ¿no? Entonces, a través de estas valvas maleables, nosotros nos damos espacio separando justamente el intestino, por ejemplo, ¿no? En cirugía de vesícula biliar, de la misma forma, ¿no? Tenemos que separar el hígado mediante estas valvas maleables, podemos separar el epiplón, también asas intestinales, como les decía. Entonces, son de mucha utilidad y hay de diferentes diámetros y tamaños, ¿no? El separador de Bieber también con la misma finalidad, ¿no? Para hacer separación en planos profundos. Y bueno, tendríamos el instrumental de síntesis, ¿no? Entonces, el instrumental de síntesis va a abarcar las agujas, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser en cuarto círculo, 3/8 de círculo, 5/8. Lo que más se usa en cirugía es pues, el de medio círculo, ¿ya? Y la longitud varía, ¿ya? La longitud de la agujita puede ser más larga, más corta, y pues va variando.
Hay otras que pueden ser en forma de ancla o agujas en J se llaman, ¿no? Estas que usamos en cirugía laparoscópica, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a la punta que tiene la aguja, pueden ser agujas atraumáticas. Cuando vean un circulito en un sobre de hilo de sutura, quiere decir que esta es una aguja atraumática, ¿no? Para estructuras nobles, estructuras o tejidos, como les digo, pues laxos, para tejidos pues, bastante delicados, como ser intestino, vías biliares, estructuras vasculares, tenemos que estructurar con agujas atraumáticas. En cambio, cuando vean un triangulito en el sobre de sutura, pues quiere decir que son agujas traumáticas, ¿no? Para atravesar piel, atravesar fascias, atravesar aponeurosis, tejido fuerte, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto. El portaagujas de Egar, el Egar Mayo, que es de la misma característica también, que tiene pues sus estriaciones entrecruzadas y tiene una escotadura al medio, ¿no? Que muchas veces está forrada o tapizada de tungsteno, que ayuda a propiciar un mejor agarre de la aguja de sutura, ¿no? Tiene cremallera también, hay diferentes tipos de portaagujas, el de Hiney, por ejemplo, que es con la punta angulada, el de Webtain, que es con las ramas anguladas, que nos permite una mejor visión también, el portaagujas de Matthew, que ya no hay actualmente, que no dispone de cremallera ni de anillas, es un cierre de alta presión, ¿no? Y en cuanto a los hilos, pues hay hilos que son absorbibles e hilos no absorbibles, ¿no? En los absorbibles tenemos de origen natural y sintéticos, ¿no? Los absorbibles naturales, por ejemplo, los más utilizados son el catgut simple, catgut cromado, hay en diferentes longitudes, diámetros. Entre los sintéticos, los más utilizados son la poliglactina 910 o el Vicril, como se lo conoce comercialmente, el Dexon, el PDF, ¿no? Y hay otros que son menos utilizados, ¿no? Entre los hilos no absorbibles tenemos también de origen natural, sintéticos y los metálicos, ¿no? Entonces los no absorbibles naturales van a ser la seda, que se usa bastante, el algodón, el lino, que no hay mucho, el nylon, que también se usa con mucha frecuencia. Los sintéticos tenemos pues el betafil, el etibón y el polipropileno sobre todo, ¿no? Es el hilito que se usa con mayor frecuencia, sobre todo para suturar estructuras vasculares, ¿ya? Los metálicos pueden ser de acero inoxidable, platino, molibdeno, entonces en cirugía traumatológica, ¿no? Hilos metálicos. En cuanto al calibre de los hilos, pues tenemos que tomar en cuenta que la relación en cuanto a los milímetros, ¿no? Tenemos un 0, que sería un punto neutro, que el calibre va a corresponder a 0,35 milímetros, ¿no? Y a medida que vayamos bajando en este caso, ¿no? 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, les digo bajando, ¿por qué? Porque a medida que vayamos hacia estos números de acá abajo, pues los hilos van a ser más finos, ¿ya? Más finos. Por ejemplo, en cirugía oftalmológica, cirugía de los ojos, en neurocirugía se usan hilos bastante finos, ¿no? 6 ceros, 7 ceros, que la visión es prácticamente con ayuda de un microscopio, ¿no? Que se hace. En región facial, por ejemplo, en la cara, para suturar cara, usamos los hilos de 4 ceros, 5 ceros, ¿ya? Para que no deje mucha cicatriz, ¿no? Y en cirugía convencional, cirugía de abdomen, cirugía ginecológica, después de haber hecho el corte, comúnmente suturamos con hilos de 3 ceros, ¿ya? Entonces es muy importante saber eso, ¿no? Y los hilos que van ya sin corresponderse a ceros, o sea, únicamente el 1, 2, 3, 4, 5, 6, son hilos mucho más gruesos todavía, ¿no? Para ligar, por ejemplo, estructuras gruesas, vasos grandes, el hilo 1, el hilo 2, hilo 3, hilo 4, que prácticamente no se los ve mucho, ¿no? Del 3 en adelante, pues son hilos muy, muy gruesos, ¿no? Que no se usan mucho, ¿no? Y estos son los sobres de los hilos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el calibre, aquí está determinando el calibre, ¿no? Este es un calibre 1, puede ser un 0, puede ser 2 ceros, 3 ceros, pues ahí hay que fijarse, ¿no? Tenemos, como les
decía, este puntito que nos dice que tiene una terminación aguda, ¿no? Es una aguja atraumática, ¿no? Si fuera un triangulito, entonces asumimos que es una aguja traumática. Nos da la relación en cuanto a su circunferencia. Este es medio círculo, por ejemplo, ¿no? La mayoría son medio círculo, ¿ya? Después, ¿qué más? Nos dice la longitud de la aguja, ¿no? De 30 milímetros, por ejemplo, esto nos dice, ¿no? Nos dice el material de la sutura, ácido poliglicólico, ¿no? Nos dice el largo del hilo, 70 centímetros, ¿no? Entonces, todas esas cositas hay que tomar en cuenta a la hora de escoger un hilo de sutura, ¿no? Y ya cuando vayan a ver el tema de síntesis de tejidos, pues ahí ya van a ver qué hilos son los adecuados para cada tejido, ¿no? Acá estamos viendo más a grosso modo, ¿no? Entonces tenemos dispositivos para la síntesis que son ya automáticos prácticamente, ¿no? Los clips de titanio, ¿no? Entonces estos clips, como estas grapas de piel, por ejemplo, pues nos facilitan en mucho la cirugía a la hora de cerrar las heridas, ¿no? Es rápido, prácticamente con el ayudante afrontamos los bordes y es disparar, es instantáneo, muy rápido, ¿no? El detalle es que tenemos que disponer de un dispositivo de retiro de puntos para poder sacar los puntos, ¿no? Entonces, muy poco común su uso también, ¿no? Las placas y los tornillos, los clavos metálicos que se usan en traumatología también son instrumental de síntesis. Y por último tendríamos los instrumentos especiales, ¿no? Las que están catalogadas, las cánulas de aspiración, las cánulas de Pull, por ejemplo, que tiene un dispositivo de aspiración y una camisa multifenestrada, ¿no? Como pueden ver, con varios orificios, ¿no? Entonces esta nos va a servir para aspirar, por ejemplo, fluidos a grandes volúmenes, ¿no? Una hemorragia interna masiva, una peritonitis, por ejemplo, ¿no? Pus que tiene ahí 2, 3 litros el paciente, pues mediante este dispositivo cánula de aspiración de Pull. Cánulas de aspiración de Jan Kauer, ya un poquito con una oliva y únicamente 3 o 4 orificios en la punta, ¿no? Entonces ya para cirugía programada, por ejemplo, ¿no? Vamos a incidir uréteres, vamos a incidir vía biliar, entonces mediante esta cánula de aspiración es que vamos aspirando el fluido, ¿no? El líquido. Cánulas que se utilizan en otorrinolaringología, en neurocirugía, ¿no? Cánulas de Mackay, cánulas de Fraser. Otros dispositivos adicionales o instrumental adicional son pues las palanganas, las riñoneras, los lebrillos, la pinza de desechos, que son pinzas que utilizan el circulante para ir desechando las gasas, las compresas, las cánulas de Weddell que nos permiten abrir la vía aérea y proceder con la intubación, por ejemplo, las cánulas laringeas, las cánulas de traqueostomía, una infinidad de instrumental, como les decía, hemos tratado de abordar lo más relevante, ¿no? Y pues la instrumentista tiene que disponer de forma ordenada todo este instrumental, ¿no? Y para una cirugía estándar, vamos a decir, para una cirugía menor, esta es la forma comúnmente en la que la instrumentista distribuye su arsenal, ¿no? En la parte de la esquina de abajo, un instrumental de diéresis, ¿no? De corte, bisturí, las tijeras. A su lado, pues tenemos el material de hipostasia. Más arriba poder tener los accesorios, ¿no? Las riñoneras, podemos tener las cámaras de aspiración, ¿no? Los separadores y al otro lado el material de síntesis, ¿no? Esto es básicamente es una mesa, la distribución en una cirugía menor, en una cirugía no muy compleja, ¿no? Y en una cirugía un poquito más grande, digamos, cirugía de apéndice, de vesícula, de hernias, cesáreas, qué sé yo, pues ya se dispone de esta forma instrumental, ¿no? Instrumental de corte, instrumental de hemostasia, instrumental de tracción, de sutura, tenemos aquí el recipiente con las gasitas, ¿no? El lebrillo, tenemos los separadores, tenemos aquí las pinzas de campo, las riñoneras, entonces comúnmente es una distribución que la realiza la instrumentista, ¿no? Y pues algunas veces pues la instrumentista, como pueden ver en la diapositiva, de acuerdo a su comodidad, puede variar también esta distribución, ¿no? Depende de la instrumentista, puede ir disponiendo a la manera que ella vea más conveniente, ¿no? Bueno, entonces,
con esto estaremos concluyendo el tema. Espero que haya pues, sido de utilidad, se haya podido entender. Como les digo, hemos destacado la parte más relevante de esto. El tema es muy grande realmente y vale la pena conocer todo esto ya en algún momento en su vida, ya en el internado, ya en su actividad como médicos, pues tienen que ir conociendo el denominativo, las partes y las pinzas que más se usan en una cirugía estándar, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si quisieran, por favor. Si no es así, entonces estaríamos terminando con